Sabes, cuando recuerdas algo de tu infancia que no tenía sentido en ese momento, pero ahora sí lo tiene. Como ese chiste en una película en el que todos los adultos se ríen, pero tú no puedes ver qué tiene de divertido. O cuando tus padres están preocupados por algo que no puedes comprender la gravedad de la situación. Por alguna razón, siento que gran parte de mi infancia está plagada de inconsistencias. Cosas que no noté hasta hace muy poco. Pero a diferencia de una broma, las inconsistencias de mi infancia son un poco desconcertantes. Llevo más de un año tratando de escribir esto, desde que comencé a recordar estos hechos en mis sesiones obligatorias de terapia. Y para explicar el pasado, tengo que hablar un poco sobre mi presente, por extraño que parezca. Hace algunos años, me encontraron en medio de la noche en el techo de mi universidad, cerca del borde y a punto de saltar. Lo más extraño fue que no tenía ni idea de cómo llegué allí, o por qué mis hombros estaban cubiertos de moretones como si hubiera sido arañado por un animal salvaje. Por razones obvias, mi universidad me obligó gentilmente a comenzar a tomar sesiones de terapia. Al principio tuve una especie de resistencia a tocar mi pasado con la doctora Norma, mi psiquiatra, pero con el tiempo me relajé y comencé a contarle sobre mi infancia, porque ella sospechaba que de alguna manera todo comenzó allí. Objeté al principio. He estado teniendo estos apagones y periodos de tiempo que no puedo recordar lo que sucedió desde siempre. Pero los médicos pueden ser muy persuasivos cuando quieren. Pero puedo decir por las pesadillas que he tenido desde el comienzo de la terapia y las expresiones de horror que se forman en su rostro cuando recuerdo mi pasado que algo anda muy mal. No puedo precisar el momento exacto en que mi tío Peter apareció. Por alguna razón, mis recuerdos siempre se vuelven turbios cuando pienso en él. Es un miembro de la familia. Él me crió. Es mi maldito tío y, sin embargo, a veces siento que apenas lo conozco. O peor, como si fuera falso de alguna manera, como si nunca hubiera existido en absoluto, como si fuera un recuerdo inventado. Es difícil de explicar. Quiero llorar, correr, sonreír, reírme y sacarme los ojos cuando pienso en él. No puedo recordar su rostro, ni sus atributos físicos. Trato de buscarlos en mis recuerdos, pero siguen cambiando. A veces es rubio, a veces es calvo, a veces es de piel oscura, a veces es caucásico, a veces era la persona más alta de la habitación, a veces tenía la misma estatura que yo cuando tenía 6 años. Es mi tío y vivió con nosotros durante años, pero no recuerdo exactamente cuándo se mudó allí. Un día apareció allí, en mi departamento, y no sé si era el hermano de mi padre o de mi madre. Les pregunté eso a mis padres varias veces cuando era niño. Siempre evadían la pregunta o actuaban confundidos. Le pregunté a mi abuela, la mamá de mi padre, si mi tío era su hijo. Ella se negaba a responder o comenzaba a toser cuando le preguntaba eso. Hubo una única vez que le pregunté y ella me dijo que si de verdad quería saberlo. Cuando le confirmé que sí, me agarró por el cuello y me asfixió hasta que me desmayé. El tío Peter no tenía habitación. Vivía conmigo, mi mamá, mi papá y mi abuela, en nuestro antiguo departamento. Habían 3 habitaciones. No tenía sitio. Podría dormir en el sofá si quisiera o colocar fácilmente una pequeña cama en la sala de estar, pero no. En el pasillo que conducía desde la entrada del departamento hasta la cocina, el baño y la sala, había una grieta. El edificio era viejo y había grietas y sonidos de las tuberías,
Pero esto no era una grieta ordinaria, era grande. Casi parecía una telaraña o una grieta de vidrio porque se extendía por toda la pared. En el centro de esta decadente y prominente fisura había un agujero negro y repulsivo. Parecía tan repugnante, infinito pero intrigante. Recuerdo cuando era un niño pequeño y mirarlo, junto con mis padres y mi abuela, como si estuviéramos hipnotizados durante horas y horas. No recuerdo por qué hice eso, pero recuerdo hacerlo al menos una o más veces por semana. El tío Peter de alguna manera vivía allí, dentro de esa grieta. El tío Peter vivía dentro del muro, dentro de la pared entre el pasillo y la cocina. Aunque no tenía ni 30 centímetros de ancho. No tiene sentido, lo sé. La doctora Norma al principio pensó que me estaba burlando de ella, pero él vivía allí. Todas las noches, cuando íbamos a dormir, él simplemente iba a esa brecha y entraba en ella. No sé cómo diablos hacía eso. Incluso de niño me intrigaba, pero aunque vivía con nosotros y casi nunca salía, nunca le pregunté. Y simplemente no sé por qué nunca lo hice. Una vez incluso traté de entrar como él lo hacía. La fisura se extendía por toda la pared y un poco sobre el techo, pero el agujero era solo un poco más grande que mi mano y era tan malditamente repugnante. No me atrevía a meter la mano allí. Solo el tío Peter podría hacerlo. Desde antes de que yo naciera teníamos una criada. No recuerdo su nombre ni su cara, pero sé que ella existió. La recuerdo vívidamente limpiando la casa y llevándome a la escuela. Y recuerdo la última vez que la vi. Yo estaba en casa con la abuela y viendo televisión. El tío Peter estaba fuera ese día. Era alrededor de las 5 de la tarde. Mis padres aún no habían llegado a casa. Era raro que saliera, pero a veces lo hacía. A veces durante horas, a veces durante semanas. Una de esas veces que no estaba en la casa, la criada decidió limpiar el hueco en la pared. Trató de usar una linterna para iluminarlo, pero todavía estaba completamente oscuro. Lo recuerdo porque me pidió que le llevara una linterna. ¿Qué es esto? ¿Mo? Ella dijo, y luego metió un dedo allí, solo para tocar la grieta en la pared. Y luego, ella se fue. Miré a mi alrededor, pero ella no estaba a la vista. Ella no estaba a la vista. La cabeza del tío Peter apareció, saliendo del agujero, y nos dijo a mí y a mi abuela que nunca deberíamos entrar en su habitación. Recuerdo que vino la policía y nos interrogó, pero mis padres dijeron que nunca tuvimos una sirvienta. Pero lo hicimos. No recuerdo su nombre, ni su cara, ni sus rasgos, pero recuerdo cómo ella desapareció justo al frente de mí. El tío Peter también tenía algunos hábitos extraños. Nunca trabajó. Ni una vez le pregunté por qué nunca lo hizo. Simplemente me decía, soy deportista. Le respondí, ¿qué deporte practicas? Y él me dijo, deporte sangriento. Nunca me dio más detalles, pero mis padres me dijeron que trabajaba más duro que nunca. Otro de sus extraños hábitos era que no comía lo mismo que nosotros. Le gustaba comer carne cruda. No sé de dónde lo sacó, pero no era comida de nuestro refrigerador. Al tío Peter también le gustaba mirar los rincones de mi habitación o quedarse debajo de la cama cuando me iba a dormir. A veces, cuando no podía dormir, me leía. Sabía que me estaba leyendo por su voz, pero nunca lo vi sosteniendo un libro. Los libros que me leía: El Resplandor, El Maleo Maleficarum, It, el Necronomicon,
Mein Kampf, 30 días de Sodoma, entre muchos otros. No hace falta decir que eso no me ayudó a dormir, pero me ayudó a desarrollar un insomnio crónico precoz. A veces se echaba en el suelo con los ojos bien abiertos y empezaba a gritar. A veces lo hacía temprano en la mañana, a veces pasada la medianoche, y sus gritos eran... no sé si puedo describirlo. Sonaba humano, pero no como su habitual voz profunda y áspera. También sonaba como un animal, pero no uno que yo pudiera conocer. Era tan extraño. Mi padre una vez trató de rogarle que dejara de gritar, pero estaba tirado en el techo, gritando, con sus brillantes ojos amarillos, llenos de horror. Sí, también tenía la costumbre de caminar, colgarse y acostarse en las paredes y el techo. El tío Peter agarró a mi padre por el brazo y luego lo mordió y comió uno de sus dedos. Esa no fue la primera vez que abusó de mis padres. Cada 4 días entraba en su habitación en medio de la noche y yo solamente podía escuchar sus gritos, sus gemidos, sus súplicas de piedad y sus gemidos de dolor, tanto de mi padre como de mi madre. Muy rara vez les dejaba una marca, pero claramente estaba abusando de ellos, y no me gustaba ni pensar en cómo lo estaba haciendo. Algo extraño también sucedió después de que mi tío apareció. Nuestra calle era pobre, decrépita y llena de edificios viejos y casas. Pero vivía mucha gente allí. Era una calle sin fin. Yo siempre me juntaba con los otros niños cuando los adultos siempre se reunían para celebrar las fiestas con parrillas o ver el fútbol y tomar licor junto a un proyecto que tenía algún vecino. Esto terminó abruptamente cuando yo tenía alrededor de 6 años. El momento en el que Peter comenzó a existir. La calle nunca fue un paraíso, pero comenzó una ola de criminalidad y violencia. La gente empezó a desaparecer y a mudarse. Los vecinos dejaron de hablarse. Comenzaron a construir muros, instalar cámaras y comprar perros antes de irse o desaparecer. Recuerdo un caso que fue particularmente extraño. Incluso la prensa local apareció en ese momento para investigar, aunque solamente se quedaron 3 o 4 días. La casa, justo al otro lado de la calle de nuestro bloque de apartamentos, fue una de las que les pasó estos extraños actos. Allí vivía una familia. Tenían una hija. Yo jugaba con ella los fines de semana. Un día, al regresar de la escuela, encontró muerta a toda su familia. Había sangre por todas partes, pero no se pudo encontrar carne, solo algunos de sus huesos, con claras marcas de mordedura. La llevaron a vivir con sus abuelos en otro estado. Intenté agregarla en Facebook hace algunos años, pero borró su perfil inmediatamente después. Después de unos años, la mayoría de las casas de la calle estaban completamente abandonadas. Sin embargo, todavía asistíamos a las reuniones de la comunidad, incluso si solamente éramos yo, mi papá, mi mamá, mi abuela y el tío Peter en todas las fiestas. Hubo una de esas parrilladas que antes tenían varias familias y ahora somos menos de 10 personas. Mi padre le pidió a uno de los pocos vecinos que quedaban que le tomara una foto a nuestra familia. Es la única foto que el tío Peter accedió a aparecer. Normalmente odiaba incluso la mención de ser fotografiado. Hubo otras actividades familiares que hicimos juntos. Le gustaba ver películas, más concretamente películas de terror. Reuníamos a toda la familia y veíamos películas casi todos los viernes. Algo sucedió durante esas sesiones de cine. Nunca comimos nada durante ellas. Nadie fue nunca al baño. Nadie habló siquiera. Siempre nos sentábamos allí, ya sea en el sofá o en el suelo, y observábamos. Al tío Peter le gustaban ver las películas más jodidas posibles. Martyrs, Saló, A Serbian Film, Las colinas tienen ojos, Requiem for a Dream,
Halloween, Sinister, Insidious, El Exorcista, El exorcismo de Emily Rose, Saw, El bebé de Rosemary, Calígula. Recuerdo vívidamente haber visto todas esas películas antes de incluso cumplir los 10 años, lo cual ahora me doy cuenta que no tiene ningún sentido, ya que algunas de esas películas ni siquiera se publicaron en ese entonces. Cuando cumplí 10 años, el tío Peter declaró que era casi un adulto, para poder mostrarme las películas menos infantiles. Las películas que mencioné antes eran para niños en su opinión. No diré con detalle qué eran estas películas de adultos que él tenía, pero más de una vez me dieron pesadillas. Eso es porque a menudo mi tío actuaba en ellas, porque a menudo habían personas reales, personas que yo conocía, siendo brutalmente torturadas en esas películas. Y a veces yo estaba en esas películas, tanto como torturador como de víctima. Y estas películas involucraban cosas mucho peores que simples jumpscares. Y lo peor es que nunca recuerdo haber actuado en ninguna de las películas que aparecí. Hubo uno particularmente brutal que involucraba a nuestra familia, que vimos cuando tenía alrededor de 12 años. No diré qué sucedió exactamente en la película, pero hubo relaciones extremas y gore. Esta fue la única vez que logramos salir del trance televisivo. Mi madre, padre, abuela, todos llorábamos en desesperación. Mi abuela estaba vomitando. El tío Peter estaba sonriendo, sentado en un rincón de la habitación, rodeado de sombras, riéndose. Entonces mi abuela cayó. Mi padre corrió hacia ella. La experiencia fue tan abrumadora que tuvo un derrame cerebral. Tuvimos que llevarla a un instituto mental después de esto. La visitaba un par de veces, antes que de alguna manera me olvidara por completo de su existencia junto con mis padres. Todavía no la recuerdo si no fuera por la doctora Norma. Necesito volver a visitarla algún día, pero temo cómo reaccionaría cuando le revele que nunca la volví a ver porque literalmente olvidaba que existiera. El tío Peter vivió con nosotros durante muchos años. Cuando era preadolescente no tenía muchos amigos. Mis constantes apagones, problemas de memoria, repugnantes heridas que siempre aparecían inexplicablemente, mi comportamiento extraño y espeluznante, y los temas de los que hablaba no ayudaron en nada a mis relaciones sociales. Mis escuelas trataron de hablar con mis padres sobre estos temas, para sugerir que debería buscar ayuda psicológica o médica, o incluso amenazarme con llamar a la CPS. Pero por lo general, simplemente me transferían a otra escuela. Una vez, un agente de la CPS apareció en nuestra casa, pero el tío Peter le susurró algo en el oído y, literalmente, se orinó encima antes de irse. Pude, a pesar de todas las probabilidades, hacerme amigo de otros 2 chicos de una de las varias escuelas a las que fui. Eran vecinos, y yo iba a sus casas después de la escuela y los fines de semana para jugar videojuegos o salir con ellos. Incluso si la ola de violencia se había reducido un poco, todavía era un barrio peligroso, pero a mis padres no parecía importarles. Un día fui a casa de uno de mis amigos, como de costumbre, después de que terminaron las clases a las 6 p.m. Por lo general, me quedaba hasta alrededor de las 8:30 p.m. Cuando volvía caminando a casa, el viaje duraba menos de 10 minutos, así que no me preocupaba mucho volver a casa en la oscuridad. Pero ese día volví más temprano que de costumbre. Estaba jugando FIFA con ellos, cuando tuve que ir al baño. Cuando salí del baño, todas las luces estaban apagadas. No lo vi al principio, debido a la oscuridad, pero lo hice cuando mis ojos se acostumbraron. El tío Peter estaba allí, arrastrándose a 4 patas en la pared. Le pregunté qué hacía allí, y simplemente se limitó a mirarme.
Esta es una de las únicas veces que recuerdo vívidamente su rostro, sin que se vea borroso o raro de alguna manera. Su rostro parecía casi una máscara, como si estuviera usando la piel de otra persona. Sus ojos eran de un amarillo brillante, un amarillo repugnante, decadente y espantoso, que brillaba en la oscuridad. Pude ver sus dientes e incluso parte de su mandíbula a través de algunas grietas en su piel. Sus dientes, huesos, todo era de un color verde oscuro. Dejó escapar uno de sus gritos, pero esta vez mucho más fuerte y violento de lo habitual. En ese momento supe que moriría si no me iba. Salí corriendo de la casa de mis amigos y me fui a mi casa, completamente asustado. A veces pienso que tal vez no me reconoció ese día, o simplemente quería asustarme, pero es inútil. No entiendo cómo piensa el tío Peter, y probablemente nunca lo entenderé. No recuerdo lo que pasó después, pero la siguiente vez que traté de visitar a mi amigo, su casa se había incendiado. Luego traté de ver a mi otro amigo y su apartamento estaba abandonado. Y peor es que no puedo recordar sus nombres ni sus caras. Traté de preguntarle a los vecinos si alguien sabía lo que les pasó, y la gente siempre me daba respuestas contradictorias, que iban desde ningún niño vivía allí hasta se mudaron a Sao Paulo. Unos años más tarde pude encontrar a uno de mis amigos en Facebook. Traté de hacerme amigo de él y le envié un mensaje allí. Él me dijo que lo dejara en paz y borró su perfil. No me bloqueó, literalmente borró su perfil. Después de perder a los últimos 2 amigos que me quedaban, mis años siguientes serían de absoluta soledad social si no fuera por ella. Su nombre era Carol. La conocía en una panadería cuando tenía unos 15 años. La cafetería era propiedad de su madre y ella trabajaba allí para ayudarla a veces. Terminé consiguiendo su número de teléfono y empezamos a salir poco después. Puede parecer extremadamente extraño, pero por alguna razón no pensaba que el tío Peter fuera tan malo. Él te hace cosas, juega con tu mente. No sé cómo incluso puede llegar a parecer infantil, pero no creo que... Él es humano, lo sé, estoy diciendo tonterías, pero todo lo que lo rodea parece tan mal. Él te hace algo, pero tú como que olvidas o ignoras de mala gana sus fechorías. Todavía lo amaba. De alguna manera todavía lo hago, por instinto. Pero incluso con todo su lavado de cerebro y manipulación, mi cerebro abusado de alguna manera sabía que tenía que tener cuidado con ese hombre. Así que evité hablarle a Carol de mi tío, o de cualquier miembro de la familia. No es que importara, pero un día, después de 10 meses saliendo, finalmente estábamos listos para hacerlo, si ustedes saben a lo que me refiero. Sus padres estaban fuera de la ciudad. El tío Peter dijo que estaría fuera 3 días el día anterior y mis padres estaban en el trabajo. Además, estaba tormentoso afuera, por lo que seguramente se verían atrapados en el tráfico si regresaban temprano, dándonos así aún más tiempo. Ella vino a mi departamento. Admitió que el lugar era espeluznante. Había evitado llevarla allí antes por razones obvias, pero estábamos tan emocionados que ninguno de los dos nos importó. Estábamos dentro de mi habitación. Mi puerta estaba cerrada. Ella acababa de desvestirse cuando las luces se apagaron de repente. Fueron un par de segundos en la oscuridad. Ella me abrazó por instinto, y luego un relámpago cayó fuera por medio segundo. Y en ese breve momento de luz, vi que estaba allí, en la esquina de la habitación, mirándome, sonriendo enfermizamente. Y no recuerdo lo que pasó después.
Solo recuerdo despertarme y que ella se había ido. Intenté llamarla a ella, a su padre, a su madre, incluso yendo a la escuela, a su casa y a la maldita panadería. Ella no estaba en ninguna parte. Y... maldita sea. Algo en mi mente me obligó a no contarle a nadie lo que pasó. Ni siquiera tenía una razón racional. Simplemente no podía. Incluso con todo el trance de Peter, estaba empezando a ver un patrón. Mis amigos, mis vecinos, mi criada, mi abuela. Era un pensamiento sucio y borroso, que el tío Peter estaba detrás de todo. Uno que era obvio, pero siempre se borraba de mi cerebro en menos de 5 segundos. Unos días después, el padre de Carol me llamó llorando. Su cuerpo había sido encontrado, destrozado, roto, brutalizado y ultrajado en formas que ni siquiera debería ser posible para la anatomía humana. Estaba en su cama, dentro de su dormitorio. Su padre estaba tan furioso, roto y devastado que podía sentirlo en su voz. Todavía tengo pesadillas sobre esa llamada. Lo que sea que le hizo eso a mi princesa. Solía llamarla princesa, a mi pequeña niña. El monstruo que me la arrebató. Le quitó todos sus órganos. Él... Y en ese entonces miré hacia arriba. Y frente a mí vi al tío Peter sentado en la cocina y comiendo un útero en carne viva. Extendió su mano larga y silenciosa y me ofreció un bocado. Incluso ahora, mientras escribo esto, siento el horror que sentí en ese momento. La pena, el terror, el disgusto. Lo siento, continuaré. No sé cómo sucedió, pero en ese momento todo se unió. Vi al tío Peter, la cosa caníbal sentada en mi cocina. Era como una criatura críptica, extraña y huesuda, que intentaba disfrazarse de humano usando piel humana podrida, cocida groseramente. Esa cosa había estado viviendo con nosotros durante años, torturándonos. Cogí un cuchillo de carnicero y salté sobre él. Me las arreglé para darle en un ojo. Un extraño líquido verde corrosivo se aplastó en mi frente, quemándome. Hasta el día de hoy tengo la cicatriz. Nunca vi esa cosa tan enojada como ese día. Peter me golpeó en la cara, rompiéndome instantáneamente la nariz. Y luego me puso sobre la mesa. Llamó a mi madre y a mi padre. Me abrazó y los obligó. Hizo que mis padres... los obligó a... Lo siento, no puedo hacerlo. Unos meses después de que el tío Peter me hiciera eso, también le hizo algo a mi padre, aunque no sé exactamente qué fue. Recuerdo despertarme una noche con mi padre gritando. Su voz era una mezcla de odio y terror. Tal vez alguien irrumpió en la casa o se lastimó, pensaba. Salí rápidamente de mi habitación y fui a la sala de estar para corroborarlo. Mi padre y mi madre estaban completamente desnudos, cubiertos de sangre, vómito y moretones. Y el tío Peter estaba en un rincón de la habitación, sonriendo y sosteniendo una botella de vino roto. «Isaac, ve a tu habitación. ¿No quieres ver esto?», gritó mi madre. Peter se estaba riendo, y entonces lo vi en las manos de mi padre, un revólver, pero Peter no parecía asustado. Se burlaba abiertamente de ellos y se reía. Mi padre apuntó el arma a la cabeza de Peter y disparó 3 veces. Cada vez que apretaba el gatillo, había tanta rabia,
tanto rencor, tanta amargura. Sabía que ese monstruo era familia y mi conciencia me advertía que no lo hiciera, pero quería celebrarlo. Obviamente el plan de mi padre no funcionó. Peter arrebató el revólver de la mano de mi padre, lo recargó y luego disparó 6 veces en las rodillas de mi padre. 3 balas en cada rodilla. Peter luego entró en su agujero en la pared. Tuvimos que llevar a mi padre al hospital. Mi padre nunca volvió a caminar. Cuando tenía 17 años, una noche llegué tarde a casa, después de pasar toda la tarde estudiando para mis exámenes en la biblioteca. Nuestro edificio fue literalmente el único que no fue abandonado. Toda la calle se había convertido en un pueblo fantasma. Ni siquiera los barrios pobres tenían casas tan baratas y, sin embargo, nadie se mudó a ellas. Ni siquiera los adictos al crack o los ocupantes ilegales lo intentaron. El lugar había estado vacío durante años, pero no ese día. La calle estaba llena de gente, incluso había gente de las noticias. Coches de policía estaban estacionados frente al edificio y algunas personas con trajes de protección biológica salían de mi bloque de departamentos. ¿Qué pasó? ¡Yo vivo allá!, le dije a uno de los policías. Él ni siquiera respondió. Sacó su arma y me ordenó que me rindiera. Resulta que había un asesino en serie operando en nuestro edificio, gracias a un aviso anónimo que descubrieron. Cientos de cuerpos humanos, huesos y esqueletos habían sido encontrados por todas partes, y nosotros éramos los principales sospechosos. Los principales sospechosos de matar literalmente a todo nuestro vecindario. Yo, mi madre y mi padre. ¿Qué pasa con el tío Peter?, pregunté a los policías en la estación. Dijeron que no tenía un tío llamado Peter. Ni siquiera vivíamos allí oficialmente. Los registros decían que vivíamos literalmente en otra ciudad de alguna manera. Mis padres también fueron encarcelados. Mi padre fue detenido en su trabajo, mientras que mi madre estaba en casa en ese momento. Obviamente no tenía sentido. No seríamos capaces de matar a tanta gente. Nadie lo haría. Se necesitaría un ejército de asesinos en serie para ocultar tantos cuerpos. Sin embargo, nos arrestaron, y mientras me conducían al coche patrulla, lo vi por última vez. Miré hacia las ventanas de mi departamento, esperando verlo sonreír. ¿Por qué estás mirando esas ventanas?, dijo uno de los policías. Miré al policía y luego me di cuenta que su piel estaba completamente podrida y llena de puntos. Sus ojos eran de un color amarillo brillante. Habían partes de hueso verde visibles a través de lágrimas en la piel decadente. Esa fue la última vez que vi a mi tío. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por llegar al final del video. Y si les gustó, agradecería que le dieran un pulgar arriba, que comenten qué les pareció y lo compartan con todos sus conocidos. Denle al botón de suscripción a la campanilla que estarán por aquí abajo, para que así no se pierdan de ninguno de los videos que se vean ya subiendo en el canal. En la descripción estarán consiguiendo los links a los canales de música utilizados para este video, los links a la historia original y los links a mis redes sociales, donde pueden mantener en contacto conmigo, saber noticias del canal y mucho más. Yo he sido Smiled, solamente para recordarte tus miedos más profundos. Nos vemos en la próxima.